Ya. Bien, buenos días, estimados amigos y amigas de la prensa. Hemos convocado esta conferencia de prensa a objeto de hacer conocer algunas inquietudes que han surgido en nosotros con relación a lo que últimamente se ha venido conociendo y se ha visto por los medios de prensa, que es una desinformación, un ataque a la democracia, un ataque a la libertad de expresión, un ataque a la comunicación honesta, un incumplimiento absoluto a las reglas éticas de Chapultepec que rigen a la prensa, con relación a lo que ha ocurrido en nuestro país en el mes de noviembre del año 2019. Hace unos días atrás hemos conocido públicamente el informe que ha remitido el grupo interdisciplinario de expertos internacionales con relación a los hechos suscitados entre septiembre y diciembre del año 2019 por parte de este grupo especial del GIEI, trabajo realizado en un tiempo de 8 meses y que ha dado conclusiones importantes. Solamente voy a mencionar la conclusión número 4 en su parte infine, está en la página 462 de este informe. Menciona así: la violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables sancionados. Esta conclusión clara que tiene el GIEI es una de las consecuencias del golpe de Estado suscitado en el país, pero además de uno de los detonantes del golpe de Estado, que ha sido el informe preliminar presentado por parte de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y su secretario general, de manera sorpresiva, la madrugada del 10 de noviembre del año 2019. Nosotros desde un principio hemos indicado, y lo hacemos ahora también, que dicho informe incumplía en absoluto las condiciones del acuerdo que había suscrito el entonces canciller, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Diego Pari, con el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Pero, estimados amigos y amigas del país, lo que tenemos ahora que conocer es un informe técnico que ha elaborado la Contraloría General del Estado, un informe técnico que ha sido remitido a este despacho a través de la nota con CITE CGE DC 9/2021 de 28 de julio de 2021, a requerimiento nuestro de la Procuraduría General del Estado, donde hemos solicitado un pronunciamiento técnico de la Contraloría General del Estado sobre el cumplimiento o no por parte de la Secretaría de la OEA en cuanto a la normativa técnica propia de una labor de auditoría practicada al cómputo oficial de votos de las elecciones generales del año 2019 en nuestro país. El señor Contralor nos remite esta nota, el doctor Henry Lucas Ara Pérez, llega a la misma fecha, el 28 de julio. Recuerden ustedes que estábamos en tiempos en los que se emitía también un informe o un requerimiento final, en este caso, del supuesto fraude por la Fiscalía General o por la Fiscalía Departamental, el fiscal a cargo del caso. Este informe no ha tenido otro sentido que verificar si la OEA habría cumplido o no los acuerdos que ha suscrito el país y se habría realizado o no una auditoría. En resumen es eso. La auditoría, el informe que nos refiere el señor Contralor, que está adjunto igualmente y cuyo resumen estamos presentando en pantalla, claramente nos habla en primer lugar de los acuerdos y los incumplimientos
técnicos que ha tenido la OEA con relación a este trabajo que habría realizado la OEA el año 2019. ¿Qué establecía el punto 1 del acuerdo? Bolivia garantizará todas las facilidades para el cumplimiento adecuado de la auditoría al cómputo oficial de votos. Ese es el objeto central del trabajo que debía desarrollar la OEA. De las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, así como la verificación de actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia detallados por el secretario general en su carta de conformidad, ojo, con las normas vigentes del Estado Plurinacional de Bolivia y los términos de este acuerdo. Empieza entonces la Contraloría a verificar si efectivamente, en primer lugar, se han aplicado las normas vigentes. El acuerdo está suscrito entre Bolivia y la OEA. Entonces, lo que hace la Contraloría, es verificar si este punto 1, vinculado al punto 5 del acuerdo suscrito entre nosotros y esa organización internacional, se había cumplido. Hace una relación de la conceptualización de lo que es una auditoría. Hace una contextualización sobre lo que se puede entender por este concepto tan importante que ahora resalta y entra al debate público. ¿Ha hecho auditoría o no ha hecho auditoría? En resumen es eso. ¿Qué nos dice la Contraloría? ¿Qué nos dice sobre un informe y lo que es una auditoría? Y además, ¿qué normas se usan para el efecto? Tenemos una presentación que claramente dice debían usar las normas nacionales, pero la OEA no entregó un informe de auditoría tal como preveía el convenio en sus puntos 1 y 5. No entregó. Eso lo establece con precisión la Contraloría General del Estado, revisando haciendo una consideración técnico-legal de ese informe que se ha conocido luego como un informe preliminar. Y tampoco el informe final que presenta la OEA tampoco se acomoda a las reglas del informe. Ustedes pueden ver en pantalla que claramente nos dice que de la revisión del informe final, que ya no se llama auditoría, ojo, se llama análisis de integridad electoral. Elecciones Generales del Estado Plurinacional de Bolivia, proporcionado por la Procuraduría. Les hemos pasado el informe de la OEA, no hemos alterado nada, les hemos derivado a la Contraloría todo el informe que ha hecho la OEA. Y esto que ha concluido la Contraloría es una conclusión de esa información oficial que está en la página de la OEA. Entonces nos dice, se pudo advertir que la Secretaría General de la OEA no habría cumplido con el acuerdo suscrito con el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Cancillería, toda vez que no consta un pronunciamiento sobre el total del cómputo oficial de votos de acuerdo a lo comprometido, sin que tampoco se advierta en el indicado documento proporcionado por nosotros, claro, el empleo, aunque referencial, de las normas especiales de auditoría gubernamental del Estado Plurinacional de Bolivia y tampoco las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores 400, en su abreviación es ISSAI, por sus siglas en inglés, emitiendo un pronunciamiento sin evidencia suficiente y competente al realizar una verificación física al 100% de las actas electorales. Es decir, compañeros, amigos, bolivianos, bolivianas, la OEA, primero, no ha hecho auditoría. Segundo, no ha utilizado ningún parámetro ni norma de auditoría nacional, menos aún una norma internacional. Nada, nada de nada. No ha hecho auditoría al cómputo nacional electoral, que era el objeto central, que había comprometido la OEA. En la segunda conclusión de este informe nos dice, la Secretaría General de la OEA priorizó y basó su evaluación principalmente en el TREP, en desmedro de las actas electorales que se constituyen en el único documento oficial de escrutinio y cómputo de votos de acuerdo al artículo 140 de la Ley 26 de 30 de junio de 2010, por lo que su pronunciamiento carece de evidencia competente y suficiente.
Estas últimas palabras, suficiente, competente, son términos técnicos de auditoría que nos están diciendo claramente que no han hecho el trabajo y que no han, menos aún, es válido el trabajo que habían realizado. En esta segunda conclusión tenemos que indicar nosotros que el trabajo de la OEA básicamente se ha desarrollado con base en un sistema de información rápida que tenía como objetivo dar parámetros de las elecciones generales, obviamente, a las 8 de la noche, sin ser un resultado final, porque el TREP no podía sustituir al cómputo electoral, que es el único mecanismo legal vigente en el país. Al punto 2 dice, informe en caso de que el informe de auditoría practicado por la OEA no cumpla con las normas técnicas de auditoría aceptadas, ¿qué normas nacionales deberían haberse aplicado? Porque hemos consultado. Si no han aplicado norma internacional, ¿qué norma han aplicado? No han aplicado ninguna norma los de la OEA. Tercero, la Secretaría emitió un informe preliminar no previsto en el acuerdo suscrito con el Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando se pactan las cosas, y en este caso una auditoría, se pacta todo. Este informe preliminar, presentado abruptamente el domingo en la madrugada, contradice la posición que tuvo la OEA días antes, que le dijo al canciller con claridad que ellos no podían terminar el informe sino hasta el día martes 12 de noviembre. Y pidieron un día más para el miércoles 13. Era imposible, según la OEA, presentar el informe el día 13. Y resulta que presentan 3 días antes, el día 10, en la madrugada. Y además, por procedimiento debía haberse presentado al gobierno el informe de la OEA, que no se presentó al gobierno, se lo lanzó en las redes, lo lanzó en todo lado. ¿Cuál es el componente que tiene esto, estimados amigos? Con base en el informe ahora oficial de la Contraloría General del Estado. ¿Cuál es el componente golpista que tiene Luis Almagro con esto? Y eso tiene que investigarse, por eso hemos pedido investigación especial, en el foro que sea necesario. Él ha provocado, según lo dice el mismo informe del GIEI, con esa actitud de difundir un informe que no cumple ningún parámetro de lo comprometido y que ahora hemos recordado con un informe oficial de la Contraloría General del Estado. Está aquí el informe de la Contraloría. Ha provocado un golpe de Estado, ha desencadenado. Eso lo dice también el informe del GIEI, por si acaso, mis estimados amigos, que todo el país puede leer en su parte introductiva. Ahora, nosotros nos hemos permitido realizar una serie de puntualizaciones con relación a ya el contexto de nuestro informe, de este informe que estoy dando. Ustedes pueden ver ahora, por ejemplo, cómo se pacta el informe. Tenemos dos titulares en este caso, los periódicos Cambio y Opinión. Y dice, la OEA iniciará una auditoría del periódico Opinión. El periódico Cambio dice, la OEA acepta pedido del gobierno de revisar el conteo de votos acta por acta. Recuerden que aquí nos dice justamente el 100% de actas deben ser revisadas. No se ha revisado nada. Pero el acuerdo era ese. Está públicamente conocido y está refrendado y está firmado. Solamente recuerdo para que no se olvide. También se advierte la falta de verificación de las fuentes primarias en el informe preliminar de la OEA. La OEA debió realizar una auditoría electoral al cómputo, como sabemos, tomando como base las fuentes primarias, que son, ¿cuáles son las fuentes primarias de esta auditoría? Las actas de cómputo electoral, la cadena de custodia y hacer un nuevo recuento, si era el caso. Si nos decían fraude, ¿qué decían? Fraude monumental, esos señores, ¿en qué actas estaba el fraude? ¿Quiénes supuestamente, qué votos han sido trucados? ¿De qué mesas a qué mesas? ¿En qué porcentaje? ¿Cómo impacta esto, pues, en el resultado final? Si era fraude, ¿dónde están las actas que tenía Comunidad Ciudadana? Que se llenó la boca diciendo, ¿dónde están las actas? Seguimos esperando. Y ese informe mentiroso e incompleto de la OEA justamente está tendiendo a desinformar. ¿Qué es una auditoría en definición? Vamos a acudir a la Contraloría General del Estado nuevamente a su informe. Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre el grado de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. ¿Qué criterios hemos establecido? El acuerdo establece que debe hacerse una auditoría al cómputo electoral, ¿sí?
¿Y cuál es la fuente de verificación? Las 35.000 actas. Análisis de integridad. ¿Qué es lo que han hecho ellos? No han hecho una auditoría, han hecho un análisis de integridad. Es decir, han degradado su posición. Dice la integridad nacional y tampoco la norma internacional. En resumen, no ha usado ninguna norma internacional para decir que ha habido siquiera un análisis de integridad. No se menciona qué norma y método se ha usado para ese informe. Algo súper importante cuando se hace un estudio serio como el que estamos verificando. Adelante. ¿Qué implica utilizar las normas de auditoría gubernamental? Y eso saben bien perfectamente los auditores, los que son la parte contable, los especialistas en esto. Implica 3 actividades por lo menos. Primero, la planificación. Debe planearse con escepticismo, es decir, con objetividad y un juicio profesional cómo se va a hacer el trabajo, en este caso de auditoría. Segundo, ¿qué tipo de auditoría vamos a hacer? Porque hay solamente 2 tipos de auditoría, una especial o una auditoría de cumplimiento. En este caso era una auditoría especial. Tampoco lo mencionan, pero eso tenían que hacer. Tercero, tener un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Obtener evidencia suficiente y competente. Hacer un nuevo conteo de votos para fundamentar la auditoría. En realidad parece apartado. Si había fraude, veamos dónde está el fraude y hagamos el conteo de votos. En realidad era eso. Y no se ha hecho eso. Siguiente, por favor. Asimismo, avance. Asimismo, debe basarse en ciertos principios la auditoría gubernamental, la integridad, que considera toda la evidencia relevante de la auditoría. ¿Qué tenían que hacer ellos? Verificar cuántas actas, cerca de 35.000 actas. Eso pedía la auditoría. Segundo, objetividad, aplicar el juicio de escepticismo profesional para garantizar que los informes sean correctos. Si era así, luego de ver las 35.000 actas de manera objetiva, debían decirnos, mire, esto ha ocurrido. Y eso no ha conocido el país. La oportunidad, elaborar el informe en el tiempo debido. Les estoy reiterando, amigos, el tiempo debido era el miércoles 13 de noviembre del año 2019. Y ellos han anticipado 4 días al 10, 3 días prácticamente al 10 en la madrugada, y además incumplen en esto de la oportunidad porque debían entregar primero al gobierno y no haberlo publicado. Lo han hecho obviamente con una labor política golpista la gente y el secretario general de la OEA. Y estos principios están vinculados con un proceso contradictorio, pues ellos no han verificado la exactitud de los hechos, no han estado en los departamentos, no han verificado las 35.000 actas, en suma, no han hecho una auditoría. El informe de la OEA consolidó el golpe de Estado, como lo establece claramente, refiere el informe del GIEI, generó hechos de violencia como el que he encabezado justamente en mi intervención, ha forzado la renuncia del presidente Evo Morales entonces y se ha constituido en un atentado contra la democracia del país. ¿Qué datos debía reflejar el informe? Debió emitir un pronunciamiento sobre los resultados de las elecciones generales auditadas, señalando el porcentaje de votos que correspondía a cada partido político o agrupación ciudadana, votos nulos, votos blancos y porcentajes de votos manipulados, supuestamente manipulados, que fueron destinados a incrementar supuestamente al MAS y PSP. Inexcusablemente debía haber realizado un nuevo conteo de cada una de las actas para emitir un pronunciamiento propio e independiente. Aquí tenemos un dato importante que usa la OEA en su informe, la famosa tendencia usual e inusual. Para marcar la tendencia, la OEA utilizó solamente el último 5% del conteo del TRIP, es lo que estaba llegando al final. En lo inusual señala la OEA que sería el aumento de votos a favor del MAS y PSP, sin considerar que el 2009 tuvo una votación del 64.2%, el 2014 61.3% de votos a favor y el 2020 el 55.11%. En síntesis, el cuestionado informe versa sobre una apreciación subjetiva sin explicar ni demostrar cuál es el antecedente histórico de votación en esas mesas, que es lo que tenemos que ver. Voy a poner un ejemplo. Esta nos dice la tendencia de voto progresivo y regresivo de la mesa observada inclusive por este señor Villegas. Bien, en esta mesa, el recinto es el Colegio 23 de Marzo de la Ciudad del Alto. La tendencia es en la mesa 24.442. En el cómputo del 2014, ¿cómo se da en esta mesa? El MAS obtiene 173 votos. De acuerdo al TREP, y eso es un dato, por supuesto, errado,
debía haber tenido 87 votos. En el cómputo 2019, es decir, el cómputo final, el MAS obtiene 130 votos, casi 50 votos más, 43 votos más, perdón, que lo que había previsto en previsión el TREP. Y el 2020 escalamos todavía a 180 votos. Es decir, esta tendencia supuestamente progresiva y reflexiva, y en la que cae, obviamente, no caen la gente que no tiene ningún tipo de experiencia en esto, por eso cito al señor Villegas, cae en la mentira. Con estos datos, con esta tendencia, le han engañado al país. Con esta tendencia nos han dicho que había fraude. He puesto un acta y hago una aclaración pública. Cuando quieran, en cualquier momento, pongan la fecha y acta por acta verificamos qué es lo que ha pasado. Este procurador se presta a la verdad. Hago el desafío. Acta por acta, como hemos dicho. Pongan la fecha, 10 días, nos ponemos la fecha y vemos acta por acta. Y vamos a ver si ha habido fraude o no. Y en esas actas observadas, estimados amigos. Acta por acta, el desafío es público. Veamos quién dice la verdad. Y acabamos de una vez con el tema del fraude. Legalmente está cerrado. Vamos al tema de legitimidad y al cierre por fin de este tema. Y estamos demostrando con un ejemplo. Vemos aquí, por tanto, los datos en las elecciones nacionales y en el exterior, cómo estaban las cosas el 2009, el 2014, las tendencias que finalmente favorecían naturalmente los últimos votos al MAS y PSP. ¿Por qué? Porque eran votos que llegan del área rural, áreas lejanas, donde esa tendencia ha sido permanentemente de apoyo al instrumento político del pueblo, que es el MAS y PSP. Aquí tenemos un cuadro que expresa justamente esos crecimientos que hemos tenido y lo que finalmente también obtuvo la derecha. Aquí tenemos el resultado eleccionario del año 2020, perdón. Ahí tenemos el 55% para el MAS, el 28% para la Comunidad Ciudadana, creemos con el 14%, y los demás que no superan el 1.5% y el 0.52% PAMBO finalmente. Esa es la situación. Aquí vemos un reflejo de lo que ha ocurrido a causa de este informe que presenta la OEA, golpe de Estado, muerte y luto para el país. Que no se olvide la memoria colectiva de lo que ha suscitado este golpe de Estado, lo que ha sido la consecuencia del golpe y lo que ha ocasionado la situación de este señor Luis Almagro, quien ha mentido al país. Por tanto, al haber vulnerado, al no haber cumplido su acuerdo, se vulnera el punto 5 del acuerdo comprometido por parte de la OEA. Tenemos en cita y en pantalla lo que efectivamente se había pactado. ¿Y qué nos dice el canciller Diego Pari en ese entonces? Es importante. El 8 de noviembre, el jefe de gabinete de Almagro, Gonzalo Conque, se comunicó con él para solicitarle un día más de plazo para la presentación del informe de auditoría que debía entregarse el 12 de noviembre. Pide para el 13, estoy corroborando con fuente, con dato. Que nos venga a decir el señor Almagro o este señor Gonzalo Conque que no se le ha llamado. Un registro, es algo público. Ello tenía que ser el 13, no el 12. Y nos tenían que dar informe, no lo que finalmente nos pedían un análisis de integridad. Sin embargo, la OEA dice premeditadamente, publica el informe preliminar, que nuestra auditoría, sabemos en su página oficial el 10 de noviembre, a horas 4:00 AM, evitando la vía diplomática que era la pactada en el acuerdo y contradiciendo su propia solicitud de ampliación del plazo. La pregunta es, ¿por qué la OEA ha adelantado el informe? Si ellos han pedido postergación para el 13, ¿por qué ha anticipado al 10? ¿No sería que no aguantaba ya la asfixia? La protesta, la democracia les molestaba tanto que tenían que interrumpirla. El informe se presenta en esas condiciones. Y con relación al carácter vinculante, la OEA se aprovecha del punto 6 que dispone de vinculación del informe final. Emite conclusiones contradictorias y tendenciosas y abusivas contra el Estado. Hubiese sido algo vinculante si hubiera habido un informe de auditoría. Aquí no hemos recibido informe de auditoría alguno y por tanto no había nada vinculante. Pero pese a eso se han tomado decisiones en el país, se ha provocado un golpe de Estado y para evitar un baño de sangre ha renunciado un presidente constitucionalmente elegido y en mandato, a consecuencia de ese informe. Claramente, luego hemos encontrado que la OEA realiza actividades de injerencia política, como hemos visto las últimas semanas. Al conocer el informe del GIEI, probablemente por algún motivo,
la OEA emite un comunicado indicando que, ratificándose en su informe, cuando sabemos que no ha habido auditoría, entonces ratifica en su informe de integridad, porque auditoría no ha habido. Y eso viola nuestra soberanía. El secretario general de la OEA no es el presidente de Latinoamérica, no es el presidente de América. A este señor hay que hacerle entender que es un funcionario subalterno, que se debe a los estados, que entienda su rol. Queríamos poner entonces en consideración de la población un informe oficial de la Contraloría que ha destapado y que ha deshecho absolutamente lo que quedaba de gérmenes de que había auditoría en el país. No ha habido jamás auditoría y en consecuencia nosotros vamos a iniciar, por supuesto, lo que corresponda con relación a este informe que hemos recibido, y hay que coadyuvar las acciones que sigue nuestro gobierno a objeto de que se sepa absolutamente la verdad, en el foro que sea necesario. En el foro que sea necesario. Y hay que explorar justamente esas posibilidades para que este tema no quede en la impunidad. Que no quede simplemente lo que dicen o no dicen algunos. Pese a semejante informe, sí hace injerencia este señor Almagro. Y hay que ser muy claros. La Contraloría del Estado, de carácter objetivo, ha demostrado y nos demuestra ahora de manera técnica que jamás ha habido un informe de auditoría. Jamás el pueblo boliviano ha conocido auditoría, y hemos dicho ahora, estamos abiertos a verificar las actas que quieran, cuando quieran. Esa gente que decía fraude, vamos con ellos, porque auditoría no ha habido. Vamos a verificar, pues qué miedo hay a la democracia, qué miedo hay a la verdad. Nosotros no tenemos ningún miedo. Muchas gracias. Señor Procurador, ¿hay algunas preguntas? Bolivia TV, por favor. Buenos días, señor Procurador. Carlos Hipona, de Bolivia TV. Con este análisis que se realiza, y es otro informe más que se tiene sobre el tema caso golpe de Estado, ¿qué se va a hacer con este análisis? ¿Se puede utilizar como un documento para presentar a organismos internacionales y ver realmente que no hubo fraude durante el 2019? ¿Y qué se va a realizar también? ¿La OEA tendría que retractarse después de este análisis? Hay dos caminos, ¿no? Hay el camino internacional para que se verifique que el Estado ha sido objeto de un incumplimiento grosero que ha provocado un golpe de Estado, y eso tiene que ser visto a nivel de los canales internacionales. Y nos sirve también para el canal interno, nos sirve sobre todo para la población. Mis hermanos y hermanas que me decían, me llamaban algunos, mire, esa vez yo la autoridad me decían, mire, viceministro, han votado muertos, por ejemplo. Verificamos, no habían votado los muertos. Mire, dicen que en esta mesa ha habido este fraude, pero verificamos la mesa y no ha habido fraude. Me decían, luego ha salido un ingeniero en el Excel a decirnos que ha habido fraude por la tendencia, informe de auditoría. No ha habido eso. Lo que queremos es ahora cerrar el capítulo. Queremos demostrar en cancha, como decimos vulgarmente, cómo son las cosas. Esas actas que nos dicen que han sido supuestamente manipuladas. Porque todo lo demás ya se ha caído, que los servidores que había aquí y allá, eso era el TREP. Y el TREP no tenía nada que ver con el cómputo nacional electoral. No tiene nada que ver. Cuando quieran, pero también lo debatimos. Está abierto ahora ese tema, ese es el segundo tema. Para de una vez cerrar el tema del supuesto fraude y evidenciar que si no había fraude, ¿qué había? Había intención de golpear. Por eso han quemado los tribunales electorales, porque ahí estaba la evidencia de que no había fraude. Pero se han apurado a eso. El plan golpista estaba en marcha. Y eso lo vamos a también cuando quieran, por supuesto, debatir en el escenario que sea necesario. Dos últimas preguntas, por favor, W8 Latín. Procurador, en este contexto que usted está haciendo, que de alguna manera ya podría pensarse que el gobierno podría solicitar una nueva auditoría a la OEA, es lo que le estamos entendiendo, podemos precisar, volver a hacer una nueva auditoría, es la primera consulta, estamos en condiciones. Y segundo, la acción legal internacional, no solamente el documento está implícito. ¿Qué acción legal internacional se va a poder tomar a nivel de la OEA, considerando que hay 16, de los 16 países, solo 3 habrían de alguna manera respaldado esta situación, ¿no? Entonces, ¿qué se viene para el pueblo boliviano y por qué no se ha podido hacer todo esto, digamos, esta información mucho más antes? Bien, hay que indicar primero que no estamos sugiriendo una nueva auditoría. Estamos planteando, haciendo un planteamiento al país para que verifiquemos las actas que supuestamente han sido indicadas como fraudulentas. Vamos a ver eso. ¿No queremos saber todo eso?
Vamos pues a verlo. Vamos, nos pongamos, no sé, son 35.000. Aquí en Estados somos unos 30, a 1.000 por nuca, digamos, como decimos vulgarmente. ¿En cuánto tiempo lo hacemos? ¿En 10 días? ¿En 15? Se puede. Y salimos de la duda. Los bolivianos no necesitamos OEA porque la OEA es injerencia. No necesitamos más OEA en este tema. Y ha sido suficiente un golpe con ellos. Tenemos que salir nosotros como bolivianos con la verdad. Y naturalmente los canales internacionales lo está viendo la Cancillería, han hablado nuestros compañeros, y le aclaro que no ha habido ese 16-3. Lo que hemos denunciado ha sido una injerencia al país. La denuncia ha sido por injerencia. Y tampoco ha habido votación. La mayor parte de los países han rechazado la injerencia. Y efectivamente 3 países han abiertamente apoyado otros temas. Pero eso no quiere decir que la mayor parte de los países, revisemos bien, no hayan apoyado el tema de injerencia. Se dedican a decir que solo han apoyado, han ido a denunciar. No hemos ido a denunciar esto. Hemos ido a denunciar injerencia, y sobre injerencia la mayor parte de los países han apoyado la posición boliviana expuesta por nuestro embajador y nuestros ministros de Estado. La última pregunta, procurador, por favor, los compañeros de Avia Yala. Procurador, muy buen día. Por favor, ahora hablando sobre otro tema, se viene la audiencia Murillo. ¿Qué va a hacer la Procuraduría del Estado? Por favor, en este tema, si nos puede dar detalles, el 9 de septiembre tenemos entendido. No es un tema de agenda, pero creo que es importante decirlo. Nosotros, compañeros, hemos presentado y tenemos la presencia de abogados allá el 8 y el 9 de septiembre. De darse el caso y sea la audiencia presencial, tiene que asistir a esas audiencias, solamente de Murillo es el 9 y los otros co-imputados es el 8 de septiembre en los Estados Unidos. La posibilidad es que ellos se declaren culpables o inocentes o que se haga conocer un acuerdo. Eso es lo que se va a conocer, ya que hemos superado las etapas de medidas cautelares. La información que tenemos al momento es que Arturo Murillo no ha oblado aún el pago de los $250.000 y sigue recluido en la cárcel federal de Estados Unidos. En tercer lugar, hemos también avanzado mucho en nuestra demanda civil, que ha corrido con las notificaciones y estamos esperando los plazos para que se contesten por los involucrados, por los demandados, la demanda civil planteada por el Estado boliviano. En todo el caso de Estados Unidos hemos avanzado, de información que recibimos es a diario del bufete contratado, y obviamente estamos en esa claridad. Seguramente va a salir un señor que está en España escapándose de la justicia boliviana, que dice que es periodista, a defenestrar lo que hacemos, porque ha sido cómplice de Murillo, porque le han permitido que vaya al Banco Central al señor Estrambasaguas. ¿Qué hacía Estrambasaguas en el Banco Central? Ustedes lo saben. ¿Qué hacía? ¿Cuántas veces ha venido al país? Y el escandalete que cuando le han encontrado con dinero saliendo de Virubiru, llevándose $20.000. Eso es Estrambasaguas, eso era Murillo. No era gratis la actuación que tenía ese señor. La Procuraduría ha pedido un informe también al Banco Central sobre este tema. ¿Qué hacía este extranjero paseándose por el Banco Central de Bolivia en el golpe de Estado? Ese señor, cuando hablamos de Murillo, saca cosas. Va a sacar solamente mañana, que saque. No tenemos ningún temor. Ningún temor. Gracias. Muchísimas gracias. Así ha concluido esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias.